Bien, vamos a darle formal inicio a este foro de Alianza Cotal. En nombre de Cotal, Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, junto a sus aliados BTC, Bolsa Turística del Caribe, con sede en República Dominicana, Travel Connections, plataforma de agentes y tour operadores, con sede en Estados Unidos de América, y Promovere, empresa de marketing turístico con sede en Argentina, todos presentes, apoyando al sector turístico de nuestra región, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos la presencia de las siguientes personalidades: Guillermo Schneider, presidente de la Cotal desde Argentina; Publio Santander, vicepresidente de Cotal desde Perú; Michelle Guisado, tesorera de Cotal desde Panamá; Fidel Obando, fiscal de Cotal desde México; Paz Orellana, fiscal suplente desde Honduras; Nicola Furnari, vocal de Cotal desde Venezuela; Victoria Pérez, vocal de Cotal desde Aruba. Además, contamos con la presencia de Luis Felipe Quino, expresidente de Cotal y presidente de la Bolsa Turística del Caribe; Gunther Goldberg, presidente de Travel Connections; Carla Police, directora general de Promovere; y Víctor Arrechedera, director ejecutivo de Cotal y director de proyectos de la BTC. Ahora les presentamos un breve spot institucional que hemos preparado para dar a conocer el concepto bajo el cual Cotal ha generado esta importante alianza. A partir de este momento, los micrófonos serán deshabilitados y regulados por la moderadora, en este caso mi persona, Vanessa Dinsi, representante de ProLíder RD. Al momento de las intervenciones, les serán habilitados de manera individual. La sección de preguntas y respuestas será luego de la participación de la conferencista. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el desarrollo del evento y vamos ganando tiempo. Favor de tener su nombre visible en la pantalla para poder identificarlos. Si requieren de apoyo para esto, pueden escribirme vía el chat y con gusto les asisto. El tema de nuestro foro virtual interactivo del día de hoy es el sello de seguridad global y su importancia en el nuevo turismo. Para ello contamos con la presencia de la licenciada Roxana Puente, representante del Consejo Mundial de Turismo WTTC para América Latina y el Caribe, quien nos acompaña desde México. Roxana se unió a la WTTC en 2020. Cuenta con amplia experiencia en el sector turístico. Ha trabajado en importantes organismos como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Consejo de Promoción Turística de México y recientemente en Destination Canada para el mercado mexicano. A lo largo de su carrera ha coordinado una gran cantidad de importantes proyectos de clase mundial, entre los que destacan COP16, WTTC, Cumbre de las Américas, T20, Día Mundial del Turismo, Macro Rueda de la Alianza del Pacífico y Tianguis Turístico, además de la participación de México en importantes ferias internacionales como FITUR, YATA, ABAF, ILTM, WTM, entre muchas otras. Durante su carrera ha desarrollado habilidades en imagen de marca, promoción turística, relaciones públicas y coordinación de eventos. Es egresada de la Universidad de las Américas en Puebla
y tiene diplomados en la Universidad Panamericana en México, así como en la Universidad Johannes Kepler en Linz, Austria. Sin más preámbulos, bienvenida nuevamente, Roxana Puente. Puede habilitar su audio. Hola, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por juntar aquí a Latinoamérica y el Caribe. Es un placer estar con ustedes. Puedo proyectar ya, ¿verdad? Claro, adelante. Perfecto, gracias. Bueno, nosotros somos el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Les voy a dar un poco la explicación de cómo somos, quiénes somos y cómo surgimos. Nosotros surgimos hace 30 años ante la necesidad de algunos importantes actores del sector que se acercaban a los gobiernos y pedían apoyos y querían tener una voz en las decisiones. Entre ellos American Express, British Airways, Marriott, American Airlines, etcétera, y se acercaban con el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, con el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos. Eso fue hace 30 años y fue cuando él les pidió que se hablaran con una sola voz, y es así como surge el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Justo este año, de hecho, estamos cumpliendo los 30 años y a partir de ese entonces hemos tenido 4 presidentes en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y desde 2017 tenemos como presidenta a Gloria Guevara. Gloria Guevara es mexicana, es la primera mujer en ser presidenta del Consejo, además de ser la primera persona que no es anglosajona, que no es de habla inglesa en presidir este Consejo, lo cual es una gran oportunidad para nosotros los latinos de tener también una voz, ¿no? ¿Quiénes son los miembros del WTTC? Bueno, los miembros del WTTC son más de 200 CEOs y presidentes de las empresas más importantes del sector, aeropuertos en todas las verticales, desde aeropuertos, aerolíneas, cruceros, destinos, operadores turísticos, etcétera. Entre ellos tenemos, por supuesto, a la región latinoamericana, que está con nuestro Vice Chair en el consejo presidido por Apple Leisure Group, que es Alex Osaya, pero tenemos además muchos miembros de Latinoamérica, entre algunos de los que podemos mencionar Palace Resorts, Hoteles City Express, también en Perú tenemos a Libertador Hoteles, a Grupo Posadas en México, tenemos en Argentina también a Visit Argentina, tenemos entre otros destinos también en México a Quintana Roo, etcétera. ¿Cuál es el panorama del turismo y cuáles son las investigaciones que nosotros y los números que nosotros tenemos del turismo y por qué es tan importante? El turismo representa el 3.5% en el crecimiento del Producto Interno Bruto, a comparación del 2.5% del crecimiento global. Está por encima. Apoya a 330 millones de puestos de trabajo, y 1 de cada 4 total de los trabajos creados vienen de nuestro sector. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, hay una comparativa entre lo que les mencionaba, que es el crecimiento del PIB turístico, que es la línea verde, que está por encima del crecimiento del PIB mundial. Es decir, el turismo lleva aproximadamente 10 años o un poco más, porque desde 2011, estando por encima del crecimiento de la economía global. ¿Cuál es el papel de Latinoamérica y el Caribe en estos números? El panorama para Latinoamérica es muy bueno, el 8.1% del PIB es del sector de viajes y turismo, y también el crecimiento del PIB está por encima del crecimiento de la economía en Latinoamérica, que es del 0.4%, y es 4 veces el crecimiento de viajes y turismo es el del PIB. Para el Caribe,
El panorama, como pueden ver, es aún mucho mayor. Es muy importante el turismo en el Caribe. El 3.4% del PIB es del sector de viajes y turismo, comparado con un 1.9% de la economía global. El 15.2% de los viajes, de los empleos en el Caribe son apoyados por el sector de viajes y turismo. Habla de la importancia del turismo principalmente en el Caribe y de lo importante que es el sector y apoyarlo en el caso también del Caribe. ¿Cuáles son las cifras? Bueno, nosotros a partir de que comenzó la crisis hemos llevado a cabo diferentes evaluaciones. Todos los días estamos evaluando cuál es el impacto que ha tenido la actual pandemia en nuestro sector, ¿no? De los 330 millones de trabajos que les comentaba, 100 millones de esos trabajos están en riesgo y significan un riesgo de pérdida para todo el sector global. Es decir, el 30% de los empleos del mundo en turismo están en riesgo. Algunos ya se han perdido, algunos otros son proyecciones. De hecho, estamos trabajando y próximamente sacaremos las cifras de acuerdo a los diferentes escenarios y a las medidas y las determinaciones que tomen los gobiernos. ¿Qué es la crisis que estamos enfrentando ahora? Es 5 veces la crisis financiera de 2008. Representa también una pérdida en el Producto Interno del 30%. La tasa de empleo subirá 2.9 puntos porcentuales. Además de la evaluación en cuanto a números, nosotros desde antes siempre hemos evaluado las crisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha llevado a averiguar la evaluación sobre estas crisis? 36% de las crisis en el sector antes de COVID habían sido a partir de desastres naturales. Otros el 30% en incidentes relacionados con terrorismo e inseguridad. También está el factor de inestabilidad política y enfermedades o brotes en un 13%. Aquí podemos ver en esta parte cuál es el impacto y cuál es la recuperación. En temas de terrorismo o seguridad, la recuperación es muy rápida, es de 2 meses, pero en temas de inestabilidad política es mucho más difícil buscar una recuperación porque el mensaje que le estás dando al viajero es diferente. Entonces puede ser mayor a 10 meses, incluida la de los brotes, y la de desastres naturales pues es una recuperación rápida de 1 mes. ¿Qué es lo que nos ha llevado a estos estudios? Bueno, nosotros lo que queremos es aprender del pasado, aprender de todo lo que hemos vivido en cuanto a crisis, en cuanto a los diferentes escenarios que hemos evaluado. No queremos crear algo nuevo, nada más queremos aprender del pasado, tomar las mejores acciones de todo eso, aprender de las personas involucradas en la respuesta al brote. Hemos evaluado, por ejemplo, el 11 de septiembre, que fue una crisis que se vivió, lo que ocasionó fue procesos muy lentos. Yo no sé si todos recordemos, en aquel entonces fue cuando se hizo más largo viajar, subirse a un vuelo o tenías que esperar mucho más tiempo, etcétera, y los procesos también cambiaban de un país a otro. En algunos lugares te hacen quitar los zapatos a partir del 11 de septiembre, en otros lugares te ponen escáneres, en algunos te quitan unas cosas, en otros otras, ¿no? Esa recuperación fue mucho más lenta porque los procesos cambiaron mucho. En cambio, en la crisis de 2008 hubo un enfoque coordinado a través del G20 y los procesos fueron mucho más estandarizados. ¿Qué es lo que buscamos? La colaboración entre el sector público y privado, que el sector público y todo se determinen las reglas a partir también de la experiencia y del know-how del sector privado. El Seamless Journey Experience es viajar sin complicaciones, es que el viajero esté sin complicaciones, que de un lugar a otro, o si viaja mundialmente, no le hagan, no se cambien las reglas, sino que se sienta
en un aeropuerto igual que en el otro, y es por eso que nosotros estamos promoviendo la adopción de estándares y protocolos globales que sean los que se dicten en todo el sector. Ahorita les vamos a platicar más de eso. Y las nuevas tecnologías que pueden ayudar, que son las que nos ayudarán a lo mejor tener menos interacción en los temas de riesgo de contagio, etcétera. Tomar lo mejor de todas estas prácticas para que el viajero se sienta a gusto en donde vaya. Un poco de la mano, nosotros hemos estado desde el día 1 de lockdown trabajando en los principios de la recuperación, que son principalmente que lo dividimos en 4 puntos, pero antes de eso nosotros como equipo nos dividimos en 2, en trabajar en la crisis y en la recuperación desde el día 1, y posteriormente entre de esos 2 equipos trabajamos en los principios de la recuperación, que es la coordinación y colaboración entre público y privada, para cómo vamos a abrir y cómo vamos a reiniciar a nuestro sector. Abrir fronteras y remover barreras. También implementar la Seamless Journey Experience, agregando el componente de salud. Es decir, antes de la vacuna, nosotros lo que estamos promoviendo es la realización de pruebas y que los gobiernos trabajen entre sí para que puedan reconocer las pruebas. Un ejemplo es, si vas de un país a otro, tú puedes ir con una prueba previa para que el país sepa que no estás enfermo, y así tanto el país está consciente, los hoteles, y además los viajeros, los que somos viajeros vamos a estar mucho más a gusto sabiendo que no tienes un riesgo de contagio, ¿no? Entonces, la realización de pruebas es algo de lo que en lo que nosotros estamos más de acuerdo y quisiéramos promover más, y también promovemos que se trabaje entre países. Y después de la vacuna, lo que nosotros promoveríamos es un registro digital, principalmente que sea digital, para que las personas puedan decir, ok, ya tengo la vacuna y ya puedan viajar sin algún problema, ¿no? También los temas de protocolos de sanidad y de higiene globales, para que el viajero se sienta seguro otra vez de viajar y para que los riesgos sean menores, así como el apoyo entre gobiernos, que es un poco lo que les decía, uno de los ejemplos es lo que les comentaba con el tema de las pruebas, ¿no? Y que los gobiernos trabajen entre sí y se puedan determinar qué pruebas se aceptan en un país y en otro, y no que en un país haya una prueba o otra diferente. Entonces es muy importante la colaboración entre los gobiernos. ¿Qué es lo que buscamos? Reforzar la confianza del viajero por medio de los protocolos globales, que el viaje sea consistente, que en un país y en otro la experiencia de viaje sea la misma para cada uno de los viajeros. Reducir los riesgos y aislar los casos de contagio por medio de pruebas, pero también en caso de algún infortunio, que también haya seguimiento de contactos y protocolos en el tema de tratar bien al viajero, pero también que esté seguro, ¿no? Y que todos también, los actores del sector estén seguros. Y la coordinación pública-privada es clave, y lo reforzamos y lo decimos porque es muy importante que se tome en cuenta al sector privado en cuanto a la experiencia y lo que busca el viajero y lo que se necesita en un hotel, tanto un hotel, un tour operador, una agencia para determinar los protocolos. Eliminar restricciones de viaje, pruebas y seguimiento, es un poco lo que también les platicaba. Abrir fronteras de una manera coordinada. Ahorita también les voy a dar un ejemplo en cuanto a lo que son los corredores turísticos, las burbujas. Marcos de confianza para aceptar pruebas certificadas y aprobadas de diferentes países. Es decir, que los países se coordinen y no haya una prueba que no sea válida en otro país, sino que se trabaje de manera coordinada para que las pruebas sean válidas y el viajero pueda ir de un lado a otro. Ok.
Esto nos lleva a los protocolos globales del WTTC, que últimamente se ha hablado mucho de ellos y les voy a platicar un poco cómo surgen. Nosotros desde el día 1 hemos estado trabajando en la crisis y en la recuperación. Para la recuperación nosotros trabajamos con diferentes actores del sector, algunos de ellos miembros y del WTTC y algunos de ellos también actores relevantes que trabajaron con nosotros en diferentes grupos para establecer los protocolos para el sector turístico. Entonces, para hospitalidad, por ejemplo, trabajamos con diferentes hoteles, vimos las necesidades, entre ellos se hicieron los grupos de trabajo en los que se comentaba cuáles eran las necesidades y qué se podía cumplir y por medio de qué elementos, etcétera. Para cada una de las verticales, en compras también hubo diferentes actores de compras, en aviación, aeropuertos, para turoperadores, para MICE también contamos con la participación de algunos recintos alrededor del mundo, entre otros actores que también participaron con nosotros en Task Force fue IATA para el tema de aviación. También en parques de atracciones, algunos que no son miembros y que nos compartieron cuáles son las mejores prácticas. De esas mejores prácticas fuimos evaluando y viendo los pros, los contras, etcétera. Todo eso se hizo con un gran equipo de trabajo, con muchos actores, como les estoy comentando, dentro del WTTC un equipo, pero todos estos actores que fueron los que nos ayudaron a sentar las bases. ¿Cuál es el objetivo de los protocolos? Pues simple y sencillamente sentar las bases, para la confianza entre los viajeros, ¿no? No caer en crisis anteriores y tener protocolos que a lo mejor no pueden ayudar en la recuperación o a lo mejor pueden significar papeleo más, pero a lo mejor un riesgo de contagio. Entonces se evaluaron durante mucho tiempo, durante mucho trabajo además. ¿Y qué es qué es lo que surge de los protocolos? Bueno, nuestra página, que es wttc.org, pueden encontrar, son 9 documentos. Ahorita también vamos a sacar más protocolos. Ahorita hemos sacado hospitalidad, compras, aeropuertos. Todo esto lo pueden encontrar en nuestra página y es desde qué hacer, desde cómo implementar, desde qué seguridad le puedes dar a tu staff, etcétera. Entonces les recomiendo mucho que entren a la página si no han entrado y los revisen. Hay una pestaña dedicada totalmente a COVID y a todo el tema, entonces lo pueden ahí revisar, entre otras cosas. Otra cosa que pueden ver en nuestra página y que es muy importante y que a lo mejor puede servirles es qué están haciendo los gobiernos. Nosotros desde el día 1 también estamos monitoreando el apoyo de los gobiernos al sector. Entonces tenemos un informe que se llama Strong Policies, que es las políticas de los gobiernos y qué es lo que han estado haciendo en cuanto a apoyar al sector para la recuperación. Los protocolos se dividen en 4 pilares, que es la preparación del personal, garantizar la experiencia segura, reconstruir la confianza, implementación de políticas habilitadoras. Después de trabajar en estos protocolos, sentar las bases, tener grupos de trabajo, tuvimos acercamiento de algunos gobiernos y destinos que nos comentaron. De hecho, inició con Turismo de Portugal, que es uno de nuestros miembros, que es miembro del WTTC, y que tuvo un acercamiento para decir que ellos querían implementar nuestros protocolos en su destino. Entonces, a partir de eso, surge la necesidad de también cubrir que los destinos nos apoyen en la implementación de estos protocolos, que los destinos vayan de la mano con las mismas bases, etcétera, para poder trabajarlo con su sector, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros hemos estado en constante comunicación con muchos de los destinos que se han acercado alrededor del mundo. Hoy tenemos una lista de más de 120 países y destinos, la última vez que revisé, que están queriendo implementar nuestros protocolos, acercándose a nosotros y dándonos sus protocolos para revisarlo, para saber si van de la mano,
etcétera. Y en eso estamos ahora. Básicamente, a hoy tenemos más de 50 destinos y países que han implementado que han pasado por el proceso de los protocolos y que se han sumado a esta iniciativa, que la base es que el sector implemente y sugiera los protocolos para que todos viajemos de la misma manera en cualquier parte del mundo, para que de esta manera el viajero se sienta seguro. La recuperación. ¿Qué sabemos de la recuperación? Estos datos son muy importantes. Los viajes dependerán altamente de las políticas locales y los procedimientos de los destinos alrededor del mundo. Algunos destinos se recuperarán más rápido que otros, dependiendo de muchísimos factores, desde que a lo mejor la curva es diferente en cada uno de los países o de los continentes. Se incrementará el uso de seguro de viajes. El viajero está buscando mucho más el seguro de viaje, que es lo que se le ofrece. ¿Qué va a pasar si en algún punto del mundo, del globo terráqueo se contagia? Y también se va a apoyar mucho más de los asesores de viajes personales para nuevos destinos. Entonces, el viajero va a buscar mucho más a los agentes de viajes, que un poco más que antes de que iniciara la crisis, porque van a buscar saber muchísimo más, ¿no? Entonces, es importante que el viajero esté preparado. Y se debe buscar inspirar la confianza, que es lo que nosotros también buscamos por medio de los protocolos, para que la gente viaje nuevamente, que la gente sepa que en el mismo ejemplo de las pruebas, que la gente sepa que cuando yo estoy viajando con gente que también se hizo la prueba, entonces hay una mejor garantía de que yo no tengo un riesgo. ¿Cómo iniciará la recuperación del sector? Iniciará principalmente doméstico. Inicialmente serán viajes cortos, en donde la gente empiece otra vez a agarrar confianza. Ahora, este regional es un poco el ejemplo de burbujas y corredores turísticos. De los primeros que empezaron con burbujas y corredores turísticos fueron Australia y Nueva Zelanda, quienes empezaron hace algunos meses en pláticas. ¿Y cuál es el factor que determinaron? Determinaron que ellos estaban más o menos bajo la misma curva o más bajo el mismo riesgo de contagio, que eran dos países que dependían entre sí, porque siempre había gente viajando entre esos dos países. El riesgo es más o menos y los números los mismos, entonces empezaron con ese corredor turístico. Después de eso también hemos tenido como ejemplos algunos otros, como Corea con Japón y últimamente se ha hablado mucho de Europa, que inició entre algunos países, después se amplió a 7 países y ahorita pues se está haciendo un corredor turístico con más países de Europa en el que podrás viajar libremente entre esos 7 países, ¿no? Sé que también en Latinoamérica hay algunos países que están en pláticas, y no solamente entre países, también un buen ejemplo es entre estados, entre destinos. Es importante empezar a abrir los destinos hacia otro destino que está dentro de los mismos estándares, ¿no? Posteriormente, una vez que la recuperación regional ya se haya logrado, poco a poco se irán un poco más subiendo los viajes internacionales. Muchísimas gracias. Esa es mi presentación. Bien, pues vamos a abrir todos nuestros audios. Están habilitados para hacerlo y a la cuenta de 3 vamos a dar un aplauso colectivo a Roxana Puente. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos los datos, Roxana. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la información, muy amable. Vamos a cerrar nuevamente.
Roxana sí puede habilitar usted directamente su audio, don Luis también. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Para participar, pues van levantando la manita, las que ya saben cómo hacerlo. Si están en su dispositivo móvil, tocan la pantalla. En la parte de abajo, a mano derecha, salen 3 puntitos. Cuando tocan ahí, sale un menú y dice levantar la mano si está en español, raise hand si está en inglés, raise hand. Si están en su computadora, en su laptop, mueven el mouse y salen varias opciones en la parte baja. Hay unos muñequitos en donde dice participantes, participants, cliquean ahí y sale una columna de fondo blanco a mano derecha. En la parte de abajo, ahí, salen varios iconos y una manita azul. Cuando ustedes están ahí, pues ya están levantando la mano. Ya veo 2 personas y pueden también escribirme vía el chat y con todo gusto les asisto. Pues vamos a darle la palabra a Fresia Mesen y me excusa si no estoy pronunciando bien su nombre. Puede habilitar su audio. Creo que está habilitado, ¿me escuchan? Perfectamente, adelante. Buenas tardes, soy Fresia Mesén desde Costa Rica. Saludos a todos. Yo lamentablemente, bueno, es que estoy en una pequeña semana, bueno, la verdad 4 días de vacaciones y prendí un poquito tarde la charla, pero yo quería preguntarle a nuestra expositora, y esa parte me la perdí, oí muy buena toda la parte de los corredores, etcétera. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia pues pueden hacerlo porque han tenido muy poco contagio. Nosotros tenemos a Panamá y a Nicaragua, que son nuestros vecinos. Ambos tienen mucho contagio. El ideal sería hacerlo con Panamá, puesto que siempre hacemos multidestinos con Panamá o con Guatemala. Pero en esos casos no se, yo creo que no se puede porque tienen más contagios que Costa Rica. Costa Rica tiene una medicina muy robusta, como todos ustedes saben, me imagino. Costa Rica no tiene ejército y por ello invertimos todo en educación y en salud. Mi pregunta es a la expositora que para cuándo ella cree que se pueda usar ya la reactivación, porque internacional, y expliqué todo esto de lo regional, porque no nos sirve a nosotros, en este caso Costa Rica, tener lamentablemente no podemos hacerlo regionalmente, aunque sería lo lógico hacerlo en el Istmo. 2 países que nos han dejado con un gran ejemplo es México y República Dominicana, que ya abrieron y están recibiendo clientes de los Estados Unidos. Pero nosotros, bueno, lamentablemente no salimos en la lista de la Unión Europea por la última semana que tenemos mucha inmigración del norte y no podemos, y hemos tenido contagios. Teníamos solamente 1000 algo de contagios y teníamos 6 muertes y ahora ya tenemos, bueno, 3000 contagios y 20 muertos. Todos son lamentables, pero quería preguntarle a ella que cuándo cree, o por lo menos on visage, ¿cómo se dice? ¿Creen que podemos tenerlo internacional? También estoy en el grupo de Travel Connection, estoy en el grupo de actuales, nosotros. Yo soy directora para Travel Connection en Costa Rica. Gracias. Gracias. Claro que sí, mira, la idea es que se inicie regionalmente, es algo que tienen que platicar entre los gobiernos y evaluar efectivamente todos los temas de riesgos de contagio, de protocolos, de cuál será la recuperación. Eso es algo que deben platicar tanto el sector público como el sector privado de cada uno de los gobiernos. Internacionalmente es difícil de dar una fecha ahora. Primero tendríamos que pasar por la etapa regional, que es la que poco a poco está empezando, como comentas, en el tema de México, de Europa, también de Australia. Evidentemente el virus llegó después a Latinoamérica, entonces nosotros lo que tenemos que aprender es un poco de lo que se está viviendo en otras regiones para poder llevar a cabo las mejores prácticas, ¿no? Entonces, dentro de una de las ventajas es que podemos saber cómo es que otros gobiernos a los que llegó antes el virus se enfrentaron la crisis.
aprender de eso y referirse también a los gobiernos, trabajar conjuntamente para que se pueda lograr esta recuperación y abrir fronteras, pero sí depende un poco del tema de los gobiernos, que platiquen entre ellos y que sepan y evalúen los factores como el número de contagios y quiénes son sus países vecinos o quiénes son sus destinos vecinos y cuáles son los que pueden abrir entre ellos, etcétera. Bien, tengo una pregunta que hicieron casi al principio de la exposición. Interesante lo de las pruebas. ¿Han pensado con cuánta validez? ¿Con cuánta validez qué? Hasta ahí llegó la pregunta. No sé si, no entiendo la pregunta, no sé si hable de tiempo de anticipación de la prueba. Pues la idea, si es el tema de anticipación de la prueba, la idea es que en una de las pruebas que nosotros estamos monitoreando es que sean pruebas rápidas pero confiables, ¿no? Entonces, la idea es que antes del viaje, de que el viajero suba al avión, esté listo para su viaje, sepa si está o no contagiado. Entonces, existen tanto la posibilidad de pruebas rápidas o que si no es una prueba rápida, la tenga en tiempo y se organice de manera que la tenga antes de que el viajero esté preparándose para su aventura. Okay. El señor Guillermo Schneider quiere hacer una intervención rápidamente. Adelante, Sí. Guillermo. Espero que saco ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, primero y principal, felicitar a Roxana por lógicamente que nos da siempre este espacio y sin tener en cuenta quizás los que escuchan de que, bueno, en sus acciones Roxana y los demás expositores están, digamos, avalados por el Consejo Mundial del Turismo. Estoy acomodando el jopo porque se me cae. Pero bueno, les digo que muy feliz de escuchar, por los protocolos nos dan un ánimo de que todo va a funcionar mejor. Lo que sí le pedí a Roxana, si puede repetir, si capaz que lo dijo, es muy interesante, ya que todo este esquema de protocolos que se pueden aplicar en uno u otro deben estar incluidos en alguna página. Si es posible que ella lo repita, que lo diga despacito, así todos tomamos nota y podemos también dar expectativas para los demás, que el caso de nosotros que somos dirigentes de algunas asociaciones, podemos dar a todos nuestros socios estas posibilidades de que puedan cada uno observar en esta página los protocolos que se aplican y que se puedan tomar en cuenta para todos, y especialmente para los que hacemos receptivo en cada uno de los lugares. Es sumamente importante darle seguridad. Y la otra pregunta que me animo a decirle a Roxana, si es que han dado una expectativa, pues yo lo escuché, pero de paso, si no lo han dado, es interesante que ella lo sepa. ¿Qué pasa en el caso que haya un pasajero que tomó un plan y vino con un programa y en el aeropuerto, cuando hacen los chequeos, que normalmente va a estar dado el chequeo en la entrada, se dan cuenta que ese pasajero no puede trasponer la frontera, si no puede hacer su programa, que lógicamente él pagó? Yo he escuchado que ese programa, lo ideal es que el pasajero tenga la seguridad por parte de la operadora de que el programa lo puede cumplir. Si eso estaría dentro del ámbito de que eso es interesante para poder captar, ¿no?, turistas, y que sepan que cada turista que está viniendo a ese país sí o sí va a poder no perder sus servicios, que sus servicios sí o sí los tengan. Y Roxana, bueno, te doy un fuerte abrazo y realmente me encanta escuchar todas estas cosas que hacen bien a la actividad turística. Me encanta escuchar que todo empieza desde cercano, y de paso es muy interesante saber que la gente de viaje, de paso saco tus palabras, la gente de viaje se va a ver favorecido con todo esto finalmente, que se sabe que es el asesor insuplantable, menos en estas cosas que no se pueden si no es el agente de viaje. Así, gracias por tu buen espíritu y tu buena inyección de ánimo. ¿Tiene el audio? Ok, ahora sí. La página la puse aquí en el chat, es wttc.org,
Sí, la idea es básicamente que el viajero se apoye principalmente con el sector de los agentes de viaje. Y básicamente, pues no tenemos que buscamos es básicamente que el viajero se sienta cómodo, confiado, etcétera. Y todos los y en cuanto al tema del aeropuerto, ¿qué pasa si un viajero? Bueno, la idea es, y algo que el sector ha sido muy resiliente y muy ha apoyado muchísimo al viajero, es precisamente para generar esa confianza, que el sector siga apoyando al viajero por medio de cambios, ¿no? De ser un poco más flexible en cuanto al tema de las tarifas, en cuanto al tema de permitirle hacer al viajero el viaje posteriormente en caso de que lo requiera de esta manera. Entonces, desde el inicio, por ejemplo, en Latinoamérica ha habido grandes ejemplos del apoyo que ha tenido el viajero del sector, ¿no? Y no solo en Latinoamérica, alrededor del mundo. Entonces, es importante que el sector siga mostrando esa empatía, que sigan apoyando, que sigan permitiendo los cambios y que si se permita, no cancelaciones, porque nosotros no estamos a favor de las cancelaciones, pero sí es importante que se tenga esa flexibilidad para que el viajero se sienta cómodo y pueda comprar su viaje a riesgo de que pueda cambiarlo por cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, es muy importante sí que el sector siga apoyando. Hay grandes ejemplos, como les comentaba, en México ha habido grandes ejemplos, pero también en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, uno de los apoyos del gobierno que tuvo justo cuando inició fue que se entregaban tickets, creo, me parece que fue como ellos les llamaban, los agentes entregaban tickets para decirles que estaba permitido el cambio. Entonces eso es algo que generará confianza al viajero para que pueda seguir comprando sus viajes, y es algo que es importante. No sé si respondí todas tus preguntas. En realidad todas respondidas, y seguramente que esto es un tema muy interesante que agregaste para que, como buena disposición de la gente de viaje, tengamos el conocimiento de que tenemos que hacer el esfuerzo de que el pasajero no pierda. Y la otra cosa, que quizás lo dijiste pero lo dejaste entrever por el tema de la cercanía, de lo que vos tenés, del desarrollo de la actividad, que va a ser como los anillos de Newton, va a ir creciendo hacia el exterior. Sí, eso seguramente va a facilitar la conectividad interna dentro de los países para que las compañías aéreas más chicas puedan conectar puntos intermedios, interiores. Al menos acá en la Argentina y en la Patagonia, donde yo soy, hay una empresa que se llama LADE, que es del Estado, y ya automáticamente después de esto LADE ya empezó a tener mejor actividad, mejor programación en este pequeño espacio dentro del ámbito de la Patagonia, ¿no? Y eso es súper interesante, y creo que también, ¿no?, decirle, Roxana, si es cierto de que ayuda a la conectividad interna del país. Roxana, quisiera hacer... Sí, claro, por supuesto, como lo comentábamos, la primera va a ser la conectividad dependiendo, por ejemplo, en países grandes como algunos de Latinoamérica, México, etcétera, la conectividad va a ser entre el mismo país, en algunos que ya están conectados porque son más pequeños entre ellos, como los países en Europa, como algunos también en Sudamérica. La conectividad también va a ser entre países, pero entre regiones cercanas y que tengan más o menos los mismos índices. Eso es lo que nosotros estamos proyectando. Federico Gigena Sobrero, adelante. Puede habilitar su audio. Hola, ¿qué tal? Bueno, les hablo de Buenos Aires, un gusto estar acá con ustedes. Y mi consulta, bueno, se habló de viajes en cercanía, de corredores turísticos y burbujas, y luego de viajes internacionales. Me gustaría saber cuál es la visión de ustedes respecto a los viajes de reuniones y a los viajes grupales, aunque sean de grupos pequeños. Muchas gracias. Pues la verdad es que nosotros lo que estamos impulsando y en lo que estamos trabajando es en
todo tipo de viajes, ¿no? Inclusive en algunos de los protocolos que también, como les comentábamos, pueden consultar en la página, se incluye el sector de MICE. Entonces, en realidad, por ejemplo, en viajes familiares, ¿no? Creemos que las reglas pueden ser un poco diferentes porque porque personas que están viviendo en la misma casa no es necesario que los pongas en mesas diferentes o a cierta distancia, porque al final el riesgo que tienen lo viven diario en su casa, ¿no? Entonces, ese es importante. En el tema de grupos, es igual los mismos cuidados, o sea, por ejemplo, siempre prebocas. Entonces, es importante que tengan los cuidados y que se sigan las reglas, etcétera, pero creemos que también todos pueden viajar. Bien, don Luis Felipe Aquino, usted tenía una pregunta. Sí, muchas gracias, Rosana. Ante todo, quiero felicitarte por esa excelente información que aparte es muy orientativa para todos los países. Yo te quería preguntar algo. La WTTC certifica destinos y certifica empresas en los protocolos globales de seguridad sanitaria. En ese sentido, hay un encadenamiento de los protocolos de servicios y de seguridad sanitaria. Hay un encadenamiento porque están los protocolos de aeropuertos, se llega al destino, ¿verdad? Los protocolos que establece la línea aérea para abordar el avión y lo que se mantienen dentro de la aerolínea. Luego, cuando llega al aeropuerto, hay otro protocolo. En el transporte terrestre que hace el traslado in-out a los establecimientos hoteleros, tiene otro protocolo, y los establecimientos hoteleros otro protocolo, y los restaurantes otro protocolo. Ese encadenamiento, ustedes naturalmente, posiblemente, como dicen algo popular nuestro, sería llover sobre mojado, pero es un encadenamiento necesario para garantizar una oferta en condiciones que genere una confianza en la demanda de los visitantes, sean nacionales o extranjeros. Ese encadenamiento ustedes naturalmente lo toman en cuenta para certificar un destino. Perfecto. De hecho, estaba viendo si estaba en muting. De hecho, bueno, es muy importante qué buena pregunta, porque además es muy importante que todos sepan que nosotros no somos una certificación, es una iniciativa en la que no estamos certificando, sino más bien trabajando con cada uno de los destinos para sentar las bases, para que sean estas las que se trabajen globalmente. Entonces, no somos una certificación, pero sí estamos trabajando con los destinos. Y respondiendo a la pregunta es, ¿cuál es la manera de encadenar, de trabajar juntos y de unir esas verticales, ¿no? Es por eso que nosotros estamos inicialmente trabajando con cada uno de los destinos. Es la lista que tenemos ahora de muchos destinos que están interesados en adoptar nuestros protocolos. Ya inicialmente se unieron en una primera instancia hace un poco más de un mes Portugal, Quintana Roo, Arabia Saudita, Egipto. Bueno, son los que ahorita me vienen a la mente. Entonces, ¿cuál es la manera de encadenarlos? Es precisamente la colaboración pública y privada, trabajarlo con el sector público, con los destinos, de manera que se entiendan estos protocolos, que en los aeropuertos puedan ser los mismos protocolos en todos los aeropuertos, etcétera. Entonces, esa es la manera. Primero trabajamos con los destinos. La importancia de trabajar con los destinos es crear este entendimiento y que también exista este apoyo de los destinos al sector, ¿no? Que las reglas sean las mismas en todo el mundo. Entonces es importante que los agentes, que los hoteles se acerquen a sus destinos y pidan este acercamiento que pueden tener con nosotros. El acercamiento es igual en nuestra página, que es wttc.org. Sí, Jordania también. Y entonces, que se acerquen a sus gobiernos, que se acerquen a sus autoridades y que pidan que efectivamente se puedan llevar a cabo estos protocolos para posteriormente unir a las diferentes verticales del sector, a los diferentes actores, y que puedan trabajar también bajo estos protocolos con todos los viajeros. Muchas gracias, profesor. DSU Perú Tour Operador, puede habilitar su audio.
Buenas tardes, licenciada Rosana. Les saluda Karen Pacheco, yo represento a la empresa BCO Perú y tenía una consulta. Con respecto a los protocolos que ustedes vienen socializando en su página web, ¿se ha contemplado el término de burbuja social y cómo se debería aplicar? Muchas gracias. Nosotros estamos utilizando el término burbuja turística, es lo que les comentábamos, que es de un destino a otro. No sé si a lo mejor ustedes estén utilizando el mismo término y puede significar lo mismo, porque también el mismo término significa corredores turísticos. Entonces, burbuja social probablemente, la verdad es que desconozco el término, no sé si lo estén utilizando igual para viajar de un lugar a otro, o a lo mejor, no sé si me puedas dar un poco más de información de eso. Bien. A la joven de Perú, si puede terminar ahí. Sí, claro que sí. Sí, licenciada. Bueno, actualmente en Perú, hace unos días atrás, se acaba de publicar los nuevos protocolos o los lineamientos para que nosotros podamos reactivar nuestro rubro. Entonces, se ha visto de que se ha utilizado el término burbuja social para poder trabajar ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces, por eso yo le consultaba si es que en los lineamientos que ustedes tienen también están tocando este punto o están contemplando este término. Sí, entonces es muy parecido al tema de burbujas turísticas. El término puede cambiar un poco, pero la idea es la misma, que se trabaje que se empiece a ampliar un poco más de doméstico a regional a internacional. Entonces sí es algo que tenemos nosotros que apoyamos y que tenemos contemplados. Hay algunos otros términos que también cambian de país a país, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares es distanciamiento físico, en otros sana distancia, pero si el término es el mismo, es solo cuestión de determinar que sí se esté revisando lo mismo y ser respetuosos en cómo se nombra en cada país. Bien, vamos con unas cuantas preguntas que tienen en el chat, que los he dejado solos. Preguntan, ¿cómo ves los corredores para América del Sur y si las pruebas rápidas deben ser por parte de la línea aérea o de la agencia de viajes? Bueno, la verdad es que sé de algunos que están, en el caso de las burbujas o los corredores en Sudamérica, hay algunos que están trabajándolos. La verdad es que no sé en qué etapa van. Desconozco y no quisiera dar algún dato que no esté corroborada todavía públicamente, pero sé que están trabajando entre algunos países, revisan o entre algunos destinos, entonces están revisando. La verdad es que hay mucha oportunidad, y más si en algún país se tiene el mismo control que en el otro, entonces la oportunidad es muy grande y más con el tamaño de Sudamérica, ¿no? Y la otra pregunta era, perdón. Le busco de momentito. ¿Las pruebas rápidas deben ser por parte de la línea aérea o la agencia de viajes? Pues mira, las pruebas rápidas de entrada tienen que ser validadas por los gobiernos, entonces ese es un paso muy importante que hace falta entre el sector tanto público y privado corroborar, ¿no? Entonces es importante, en primero, tener el respaldo de los gobiernos, tanto del gobierno de cada uno de los países, y que estén de acuerdo entre ellos para que cuando por ejemplo, si yo voy a Argentina, cuando yo llegue a Argentina con alguna prueba rápida o alguna prueba que no necesariamente sea rápida, realizada en México, también sea válida en Argentina, ¿no? Entonces, de entrada, ese sería uno de los pasos para el tema de las pruebas. Y el costo, bueno, pues la verdad es que el costo tendría que una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que se haga por medio de los viajeros, ¿no? En un escenario en el que nada más es una prueba rápida,
no necesariamente tiene que ser la aerolínea o a lo mejor la agencia de viajes, etcétera, pero sí nuestra recomendación es que se haga por medio del viajero, que sean pruebas, que no tenga que hacer 10 pruebas para un solo viaje, ¿no? Entonces no tendría que ser una aquí, otra en Argentina y otra en Uruguay. Entonces, pero a lo mejor al final del día sí son costos que pueden repercutir un poco en el tema de la recuperación. ¿Cuál ha sido la experiencia en la primera etapa de vuelos abiertos y si hay algún descubrimiento de afectados? No he sabido de nadie que esté afectado en la primera apertura, honestamente. ¿Y cuál ha sido el descubrimiento? Bueno, pues el descubrimiento en cuanto a temas de protocolos, tenemos un ejemplo que no recuerdo tampoco en qué aerolínea, pero que es muy importante estandarizar las medidas para todas las aerolíneas. Y como un ejemplo, en uno de los vuelos un pasajero no quería utilizar la máscara o cubrebocas, entonces es importante que los estándares se cumplan en ese tipo de ejemplos y que sean los mismos para todos, para que en un lugar no te digan quítate el cubrebocas, en otro te digan ponte cubrebocas. Y ese es el único ejemplo que he sabido en cuanto al tema de apertura, pero que también es un buen ejemplo para que se sepa que se tienen que seguir las reglas, porque tenemos que ser conscientes de no estar contagiando y de ser conscientes hacia el prójimo y de seguir reglas para que todos se sientan confiados al viajar. Seguimos con las preguntas en el chat. Pregunta el señor Gunther Goldberg desde Miami. ¿Se ha hecho algún convenio con aseguradoras de viajes por si el pasajero se contagia en destino y no puede regresar? Ya que esto va a asustar a que no viajen por temor a contagiarse. Sí, en cuanto a temas de aseguradoras de viajes, sí sé de muchas también empresas de seguros que están trabajando en los diferentes escenarios. Nosotros también próximamente sacaremos los protocolos en cuanto a seguros. Los seguros de viaje han estado en constante comunicación con el sector y saben las necesidades que hay que cubrir y están también trabajando en el tema, y seguramente próximamente que saquemos nuestros protocolos podrán también ver quién ha estado trabajando de esas aseguradoras con nosotros. Seguimos por aquí. La República Dominicana como destino ha solicitado validar sus protocolos con la WTTC como lo han hecho otros destinos. Hemos tenido acercamiento por parte de República Dominicana. El primer paso para empezar todo el proceso es que nos manden sus protocolos. Cualquier destino del mundo y principalmente los países pueden unirse a esta iniciativa. Y tuvimos un acercamiento inicial con República Dominicana y el siguiente paso pues sería más bien que nos pasaran sus protocolos para poder iniciar el proceso. Seguimos aquí con las preguntas. Dios mío, se me fue. Una consulta desde México. ¿Existe algún tipo de alianza con empresas de seguro de viajero que proteja al viajero en caso de contagio con COVID-19 durante el viaje, aún teniendo alguna enfermedad persistente como diabetes o alguna otra? Bueno, como les comentaba, cada aseguradora evidentemente, así como cada uno de los diferentes actores, va a llevar a cabo diferentes acciones, ¿no? Nosotros estamos trabajando actualmente en los protocolos de seguros, que serían como la base con la que que nosotros propondríamos, a las que pues, se pueden sumar muchos actores. En un caso tan específico no podría decirles. A ver, tengo otra pregunta acá. ¿Qué duración debe tener la prueba rápida? O sea, ¿qué tiempo? Pues mira, ¿cómo qué duración? ¿Cuánto tiempo dura una prueba rápido? No, o sea, después de que se la toman, ¿qué tiempo es como efectiva para que puedan como protocolo viajar o algo pues así?
En realidad, si estás poniendo a un grupo de personas que pasaron una prueba rápida y que no tienen riesgo de contagio con otras personas que también están siguiendo los mismos protocolos, los mismos estándares, etcétera, la prueba rápida no tendría, estás minimizando el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que todos suban a un vuelo, si todos pasan una prueba de COVID, entonces estás poniendo a un grupo de pasajeros que no tienen riesgo de contagio. Sí, es un poco a lo que se refiere, es precisamente el tema de seguir los protocolos. Hay una pregunta sobre turismo de salud. Evidentemente que el turismo en todo el mundo se ha visto considerablemente afectado con la pandemia. ¿Podría decirnos hasta cuánto ha afectado el turismo de salud? Pues el turismo de salud, no recuerdo cifras, pero sí ha sido de los más afectados, obviamente, como todo el turismo, pero sí es mucho más difícil que en cuanto a turismo médico, una persona viaje de un país a otro últimamente en esta crisis en la que estamos viviendo para temas de salud, ¿no? La verdad es que todos están buscando ahora, en caso de necesitarlo, pues el hospital, el más cercano, ¿no? Entonces, ha sido de los más afectados, al igual que todo el turismo. Además de que pues, los hospitales son ahora algo que la gente no quiere visitar, ¿no? Entonces, pues evidentemente ha sido muy afectado. Vamos con las últimas 2 preguntas, porque ya tenemos 1 hora que iniciamos y la licenciada Roxana Puente casi 1 hora también en exposición y preguntas. ¿Se prevén campañas de concientización de viajeros acerca de los protocolos de seguridad antes de viajar, conociendo que las realidades de cada destino son diferentes? Concientización de viajeros. Sí, es muy importante precisamente que el viajero esté consciente. Una campaña de concientización de viajeros, es importante que la lidere los destinos, ¿no? Me parece que en Portugal, que es uno de los ejemplos de los que hablamos un poquito más, pero ha sido un gran líder en el tema de la apertura, de los protocolos, etcétera. Ya hay una campaña de ese tipo, igual podrían referirse en internet al tema de Portugal. Pues por último nos recomienda el señor Guillermo Schneider que nos hable un poquito más sobre la WTTC. ¿Qué es? Bueno, el WTTC es el organismo mundial, haciendo una comparativa, es el organismo mundial para el sector privado con 200 miembros internacionales. El WTTC es comparable con la OMT, por ejemplo. La OMT es el que lleva todos los organismos públicos y nosotros trabajamos con todo el sector privado de la mano para todos los temas de turismo. Somos un organismo que llevamos 30 años y que trabajamos en muchas iniciativas y muchos diferentes verticales o iniciativas más que nada, por ejemplo, turismo de sustentabilidad, el hacer al viajero menos complicado el viaje. Esas son algunas de nuestras principales iniciativas. Como les decía, llevamos 30 años en el mercado. Trabajamos con el sector privado y lo importante es tener una voz ante los gobiernos y ante el sector para poder poner en la agenda los temas más importantes del turismo, desde el G20 hasta diferentes foros, ¿no? Ese es el WTTC, es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Les platicaba al principio también que es liderado actualmente por Gloria Guevara, que es una mujer latina, que es la primera mujer de no habla inglesa que lidera y que preside este organismo. Damos como terminada la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, licenciada Roxana Puente, por todas las respuestas. Tenemos 30 minutos solamente de esta sección. Don Luis, si desea hacer alguna intervención antes de proceder con el cierre del evento. No, yo creo hay una pregunta que estaba en el aire que ya fue contestada por Rosana Puentes, y es la relación que la WTTC
realmente incide sobre todo el sector privado del sector turístico, valga la redundancia, a diferencia de la Organización Mundial del Turismo, que trabaja directamente con los gobiernos. Pero si hay una inquietud, Rosana, y discúlpame que en última hora te la pregunte, si la OMT, la OME, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo, la Organización de Aviación Civil, la IATA, o sea, todo lo que es el sector que maneja el transporte, han establecido protocolos de seguridad sanitaria en todos sus ámbitos de operación y de competencias. ¿Ustedes cómo inciden en la implementación de esos protocolos con el sector privado? Ya que realmente, por ejemplo, ustedes no certifican, pero sí apoyan al entendimiento de los procesos, entiendo yo, con el sector privado para la implementación de políticas en los procedimientos y procesos del manejo de su operación, ¿o no? Porque en ese sentido hay algo ahí que no me queda claro. Yo he visto que ustedes tienen una certificación que implementan o otorgan a instituciones del sector privado, pero esa certificación es sobre lo que es los procesos operativos o los procesos de seguridad sanitaria. Sí, mira, no es certificación el sello, y sí estamos respaldados por la OMT, que ha respaldado nuestros protocolos. Los trabajamos, por ejemplo, en el ejemplo de aviación con IATA, también con actores de la Organización Mundial de la Salud. Y básicamente es tanto inicia en un primer nivel con los países, con los destinos, para después poder trabajar con los diferentes actores, ¿no? Entonces, y se tenga el apoyo de cada uno de ellos. Entonces, no sé si me explico de esta manera. Un poco. No, pero está bien, ya lo entendimos. Ustedes realmente le dan un soporte al sector privado en la actividad turística, ¿verdad? Los manejos de estos sanitarios los tienen que implementar en base al alineamiento de las políticas públicas, vamos a llamarlo así. Sí, y algo importante es que también somos muy respetuosos del tema de tanto, sí lo trabajamos con salud, pero también somos muy respetuosos de las determinaciones de salubridad de cada uno de los destinos y países y lo que tengan también determinados. Es el tema de homologar estos estándares. Nada, yo te felicito, yo creo que ha sido una excelente disertación. Como dije, muy orientativa, muy informativa, y muy formativa, vaya la redundancia, utilizo mucho esos términos, y haberte dedicado el tiempo para la alianza. Pero me agradaría, Rosana, si el presidente de la Alianza Estratégica de COTAL, BTC, Travel Connection Promovere, quiere dar una palabra de agradecimiento, ¿verdad?, a Rosana Puente y a este foro interactivo virtual. Don Guillermo. Me encanta poder hacer esta pregunta, justo decía, para que se conozca, ¿no? Que a veces no se ha sabido, a veces el trabajo que ha hecho la Alianza y esta unión que hemos tenido tan bien desarrollada a través de COPA y que hemos podido lograr que justamente, como lo hicimos la vez pasada y teniendo a Roxana ahora, tengan este nivel de participación. Imagínense que recién ha dicho que estaban involucrados muchos países, muchas personas en este trabajo para la vinculación que tiene la WTTC con la responsabilidad de apoyar al sector privado. Por eso es tan importante el conocimiento y el saber que contamos con estas organizaciones mundiales. Y bueno, ni que hablar, nos acaba de decir que la directora de esta organización tan importante para la actividad turística del mundo está justamente presidida por no sé el nombre, seguramente Roxana me lo va a decir, pero que es de habla hispana, que es original de Latinoamérica, cosa que, bueno, me encanta escuchar eso, Roxana,
que estamos justamente con vos y con la Presidente más cercanos, ¿no? Entonces, todos los que estamos, por eso es interesante que Luis Felipe, Gunther y Carla, que es de Promover, sepamos bien cómo estamos acercándonos y que contamos seguramente con el puente, ¿no?, que ya tenemos directo con vos, Roxana, para que podamos acceder fácil a estas organizaciones que también nos hacen, y por eso te felicito nuevamente, y también felicito a Copa, y que a través de ella hemos logrado vincularnos con este grupo tan importante. Mi gran abrazo y bueno, mi alegría de tenerte cerca y que te estés ocupando de este problema que estamos viviendo, esta industria tan importante para la actividad del mundo. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de este foro. Muchas gracias por las preguntas y cualquier cosa también los invito otra vez a visitar nuestra página www.ttc.org, que ya lo puse hace rato en el chat y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, Vanessa, gracias. Felicidades. Gracias a todos por su presencia. Les voy a hablar un poquito brevemente sobre ProLíder RD, la plataforma que está, pasando este evento en el día de hoy. ProLíder RD es la plataforma de transmisión en vivo, como estamos en estos momentos, que sirve de interconexión, orientación y promoción para líderes y asociaciones MIPYMES. Permite que líderes asociativos compartan sus conocimientos y vivencias, que profesionales y técnicos oferten sus servicios, que instituciones ligadas al sector MIPYMES socialicen sus iniciativas y a través de ellos las empresas promuevan y publiciten sus marcas y productos. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Instagram y Facebook como prolider.rd y próximamente a nuestra página web que estamos relanzando e inaugurando el centro comercial en línea cara a cara, diseñado especialmente para nuestros MIPYMES. Agradecemos a todos su atención en este segundo foro virtual interactivo con el apoyo de Copa Airlines, realizado con la colaboración de la plataforma ProLíder, todos unidos para el turismo del futuro. Quédense por acá y le tengo el jingle de ProLíder para que los conozcan un poquito más. Con ProLíder se enciende tu luz, despertando al líder que ya vive en ti. ProLíder te proyecta, ProLíder te conecta a un mundo de gran porvenir. ProLíder es una herramienta de comunicación al servicio de líderes para fomentar sus capacidades y sus posibilidades de éxito. ProLíder, juntos podemos crecer. ProLíder, más allá de tu perímetro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a habilitar los micrófonos. Quedan libres por unos momentos. Yo me había pasado de largo, pero ProLíder, muy agradecido, que sin ustedes, nosotros, los de la Alianza, no podríamos haber hecho todo lo que estamos haciendo, gracias a contar con ustedes y el apoyo. Gracias también en nombre de COTAL, organización que yo presido, y que a través de ustedes podemos llegar a tanta gente. Así que ProLíder, realmente muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a ustedes por utilizarnos.